Bueno, este es el grupo 3, vamos a hablar de anticonvulsivantes y yo soy Cecilia González Argento. Un anticonvulsivante es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad crónica que se produce como consecuencia de una descarga anormal de las neuronas cerebrales y esto se manifiesta con convulsiones. Las causas de estas convulsiones pueden ser variadas, la mayoría son desconocidas, pero también puede ser por alteraciones cerebrovasculares, por infecciones o lesiones en la cabeza, tumores, asfixias, usos de algunos grupos de drogas y genéticas. El 30% de las convulsiones se autolimita. Otro 30% requiere monoterapia y esta terapia, al suprimirse luego de 2 o 3 años de tratamiento, no presenta recidivas. Y un 20% requiere politerapia, pero sí tiene tendencia a presentar nuevas crisis luego de suspenderse la medicación. Y el 20% restantes son aquellos casos en los que no es posible suprimir las crisis. Bueno, las convulsiones las podemos clasificar en parciales o generalizadas. Las parciales se originan en un lugar específico del cerebro. Pueden ser simples, que dependen de la región de la corteza donde se originan, complejas, que son aquellas que se inician en un lugar específico del cerebro, pero esta descarga luego se extiende y se generaliza. Y las parciales con convulsiones se presentan con convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Además de las convulsiones parciales, podemos tener otras convulsiones generalizadas, que pueden presentarse con crisis de ausencia, que son aquellas personas que están haciendo algo y de repente se olvidan lo que están haciendo, interrumpen su actividad, con convulsión mioclónica, que se presenta con sacudidas en cabezas y brazos, brazos y piernas, y convulsión tónico-clónica, que es aquellas que se producen con pérdida de conocimiento y con contracciones violentas, de los músculos violentas. Los anticonvulsivantes empezaron a estudiarse hace bastante. Hacia 1857 se emplearon bromuros como anticonvulsivantes y el fenobarbital apareció en el año 1912. La difenilidantoína o fenitoína es posterior y luego fue apareciendo el ácido valproico y más tarde la carbamazepina. Bueno, la fenitoína o difenilidantoína es una diamida cíclica sustituida, insoluble en agua, que tiene una estructura similar al fenobarbital y se utiliza para convulsiones parciales y tónico-clónicas. Bueno, la absorción es lenta, se produce en el intestino delgado y se absorbe el 90% de la dosis administrada. Se halla en líquido cefalorraquídeo, atraviesa la barrera placentaria y llega a leche materna. Se deposita en tejido adiposo. El metabolismo hepático se produce por hidroxilación y conjugación con ácido glucurónico. Tiene circulación enterohepática y la excreción es renal. Tiene una vida media larga de 22 horas, por lo cual hay que tener cuidado porque puede haber una posible acumulación. Bueno, en cuanto al mecanismo de acción, lo que hace es bloquear los canales sodio-voltaje dependientes. De esta manera se inhibe la propagación de descargas desde el foco de inicio. También en dosis más altas puede inhibir canales de calcio y bueno, así inhibe respuestas a aminoácidos excitatorios y aumenta respuestas inhibitorias actuando sobre receptores GABA. Bueno, el tratamiento consiste primero en discontinuar el uso de la droga y mantener los signos vitales. Es decir, es un tratamiento de soporte que se acompaña de lavado gástrico, luego de intubar al paciente si está con convulsiones o con pérdida de la conciencia y posteriormente se le administra en múltiples dosis carbón activado. Mi nombre es Florencia Aro y voy a describir a dos de los anticonvulsivantes de primera generación, a la etoxinimida y al fenobarbital, perteneciente al grupo de los barbitúricos, que es un derivado del ácido barbitúrico
y que a su vez deriva de la molécula de pirimidina. Estas drogas son usadas para deprimir el sistema nervioso central y se clasifican de acuerdo a su duración de acción. En la acción más prolongada contamos con el fenobarbital. En cuanto a la farmacocinética del fenobarbital, tiene una absorción oral que es buena y lo hace a nivel del tracto gastrointestinal por difusión pasiva no iónica. También existen preparados intravenosos, intramusculares o rectales, pero con una absorción lenta de 2 a 3 horas, por lo que no nos sirven si nos encontramos en un caso de urgencia. El fenobarbital se va a unir al 50% de la albúmina del plasma, por lo que vamos a encontrar una concentración a líquido cefalorraquídeo, saliva y leche menor que la concentración sérica. Se elimina también de forma muy lenta y lo va a hacer por un lado y mayoritariamente por oxidación microsómica hepática y por otro lado, de forma menor, por orina sin cambios. Esta eliminación renal va a aumentar con la diuresis y con el pH de la orina, pero si nos encontramos ante un caso de oliguria, orina ácida e insuficiencia renal, ahí la eliminación comienza a disminuir. El mecanismo de acción como barbitúrico, el fenobarbital posee actividad sedante, hipnótica y anestésica. Y a concentraciones terapéuticas lo que hace es facilitar la acción del GABA uniéndose al canal de cloro y prolongando el tiempo durante el cual se encuentra abierto este canal bajo el efecto del GABA. Sin embargo, en concentraciones altas lo que hace es inhibir el canal de sodio y la propagación de descargas paroxísticas. Los barbitúricos, a no ser que coexistan situaciones de hipoxia o shock, se vio que no dañan directamente el sistema nervioso central y que existe un potencial total de recuperación siempre que contemos con una adecuada terapia de soporte. Vimos también que la eliminación renal es el pilar fundamental, valga la redundancia, para eliminar los barbitúricos, por lo tanto la hemodiálisis es nuestro aliado más efectivo y la diuresis forzada con la alcalinización de la orina para acelerar la eliminación. También contamos con la etosuximida, que es un derivado de la molécula de pirrolidina, perteneciente al grupo de las succinimidas, siendo este el más activo contra las convulsiones inducidas por el pentil-en-tetrazol y la más selectiva para tratar las crisis clínicas de ausencia. La absorción de las etosuximidas en forma oral es rápida y parece ser completa. No se une a proteínas plasmáticas y su concentración en cerebro, líquido cefalorraquídeo, saliva y leche es similar a la etosuximida. Lo que hace es reducir las corrientes de calcio de bajo umbral, que son las corrientes T, en las neuronas talámicas. Entonces inhibe estas crisis de ausencia por inhibición de las corrientes T. Y en concentraciones de importancia clínica lo hace, pero sin modificar la dependencia de voltaje, y tampoco inhibe la activación repetitiva sostenida, ni la incrementa en las reacciones del GABA. Bueno, mi nombre es Juana Ponce y voy a hablar de dos medicamentos de segunda generación. El primero a mencionar es la carbamazepina, que es un medicamento primario utilizado para las convulsiones parciales y tonococlónicas. También genera reacciones terapéuticas en pacientes maníaco-depresivos y tiene efectos diuréticos que a la vez conlleva a la reducción de las concentraciones de hormona antidiurética en plasma. Con respecto a sus propiedades farmacocinéticas, es una droga que administrada por vía oral se absorbe con lentitud y de manera errática. Suelen observarse cifras plasmáticas máximas en un plazo de 4 a 8 horas después de la ingestión, pero en dosis grandes estas cifras se pueden retrasar hasta 24 horas. Es un medicamento que se distribuye con rapidez por todos los tejidos. El 75% se liga a proteínas plasmáticas y las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo corresponden a la concentración del fármaco libre. La vía predominante del metabolismo consiste en su conversión en 10,11-epóxido. Este metabolito es tan activo como el compuesto original. Se excreta por orina como conjugados del ácido glucarónico. La carbamazepina actúa limitando la acción repetitiva de los potenciales de acción provocado por la despolarización de neuronas corticales. Este fenómeno aparece
ya que reduce la permeabilidad de las membranas neuronales a los iones sodio y potasio. Inhibe la liberación de glutamato y de otros neurotransmisores sinápticos. También bloquea la recaptación de norepinefrina. La carbamazepina es también un potente inhibidor de los receptores muscarínicos y nicotínicos. Cuando ocurre una intoxicación por carbamazepina, el tratamiento va a ser de soporte y sintomático. Solamente se va a precisar apoyo ventilatorio mecánico en aquellos casos severos. El empleo del carbón activado es el método más recomendado para la descontaminación digestiva. Ahora veremos el ácido valproico, que además de ser un fármaco antiepiléptico, es estabilizador del estado de ánimo. Sobre sus propiedades farmacocinéticas podemos decir que se absorbe con rapidez y por completo después de la administración oral. Llega a una concentración plasmática máxima de 1 a 4 horas. El grado de fijación a proteínas plasmáticas suele ser del 90%. Casi el 95% del ácido valproico sufre metabolismo hepático y menos del 5% se excreta sin cambios. La semivida de esta droga es de casi 15 horas, pero se reduce en pacientes que toman otros antiepilépticos. La propiedad anticonvulsivante está relacionada por el incremento regional de concentraciones del ácido gamma-aminobutírico, más conocido como GABA, que es el principal inhibidor de la transmisión cerebral. También prolonga el tiempo de recuperación de los canales inactivados de sodio y tiene efecto en los canales de potasio, presentes en las membranas neuronales. Ahora vamos a hablar del tratamiento y antídotos ante una intoxicación por ácido valproico. A todo paciente con sospecha de esta intoxicación se le debe realizar un lavado gástrico y administración de carbón activado. También, además de situaciones de intoxicación, puede haber situaciones de hiperamonemia, la cual la administración intravenosa de carnitina ha sido recomendada. También la naloxona ha demostrado su utilidad en intoxicaciones por ácido valproico. Mi nombre es Julieta Pérsico y voy a presentar las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas en realidad se utilizan por sus efectos sedantes y ansiolíticos en tratamientos para la ansiedad, pero también están aprobadas algunas para el tratamiento de las epilepsias, principalmente el clonazepam, el clorazepato, el diazepam y el lorazepam. El clorazepam sirve para convulsiones mioclónicas, ausencias típicas y atípicas. Tiene un inconveniente importante que es que causa tolerancia. Se utiliza en una dosis máxima de 20 miligramos día en adulto y de 0,2 miligramos kilogramo peso en los niños. El diazepam es un agente eficaz para el tratamiento anticonvulsivante, pero tiene corta duración y carece de efectividad si se lo administra por vía oral. Por lo tanto, se utiliza o se lo reemplaza por el lorazepam. Generalmente se utiliza combinado con otras drogas para tratar las crisis parciales. Se administran por vía oral y por vía intravenosa. Por vía intravenosa tiene efectos centrales muy rápidos, pero se disipan también con rapidez cuando se absorben por los tejidos. Se metabolizan a nivel del hígado. El diazepam forma N-desmetildiazepam, que es un agonista parcial, que luego se hidroliza a oxazepam, que también es activo. En el caso del clonazepam, genera metabolitos inactivos. La vida media del diazepam es aproximadamente de 1 a 2 días y del clonazepam de 1 día. En el caso del lorazepam se metaboliza por conjugación con ácido glucurónico y tiene una vida media de 14 horas. El mecanismo de acción es intensificar la inhibición mediada por GABA. A nivel del receptor GABA hay receptores benzodiazepínicos que lo que hacen es incrementar la apertura de canales de cloro causando hiperpolarización. El tratamiento de una intoxicación aguda por benzodiazepinas es principalmente hacer un lavado gástrico y una administración de carbón activado siempre que el nivel de conciencia del paciente lo permita. Y el antídoto es el flumacenilo. El flumacenilo tiene una estructura similar a las benzodiazepinas y actúa como un antagonista competitivo de los receptores benzodiazepínicos que desplaza a las benzodiazepinas por tener mayor afinidad.
Esta es un gráfico comparativo de la curva dosis-respuestas de barbitúricos y benzodiazepinas. Los barbitúricos tienen una respuesta lineal a medida que aumenta la dosis, que puede llegar al coma y la muerte. En el caso de las benzodiazepinas, tienen un techo que llega hasta la anestesia, pero es importante saber que cuando se administra por vía intravenosa, puede llegar a generar depresión respiratoria. Bueno, lo que son las interacciones medicamentosas de los diferentes fármacos van a estar las interacciones que aumentan, disminuyen o pueden aumentar y disminuir los niveles séricos de las drogas. Lo que es la fenitoína, voy a nombrar algunos de los medicamentos que la aumentan, como el alcohol, el cloranfenicol, el diazepam, los estrógenos, los salicilatos van a aumentar los niveles séricos. Lo que son las carbamazepina, reserpina, algunos antiácidos y el uso crónico de alcohol lo va a disminuir. También actúa aumentando y disminuyendo las carbamazepinas, el fenobarbital, el valproato sódico y el ácido valproico. Dentro de lo que es el fenobarbital se ve aumentado por la fenitoína, también la utilización de beta bloqueantes, omeprazol, anticonceptivos lo va a aumentar y lo disminuye la utilización de rifampicina. Dentro de lo que son las benzodiazepinas, los antiácidos, el L-Dopa, las carbamazepinas van a disminuir la concentración, mientras que va a aumentar su efecto depresor, los antidepresivos, los anticonvulsivantes antihistamínicos, opioáceos y el alcohol. Mi nombre es Neri Ruiz Díaz y voy a hablar sobre toxicidad. Etosuximida. Es una droga que genera cierta tolerancia, suele requerirse una concentración plasmática de 40 a 100 microgramos por mililitro para el control satisfactorio de la crisis de ausencia. Al superar esta concentración se producen manifestaciones gastrointestinales como náuseas, vómitos y anorexia, y efectos en el sistema nervioso central como somnolencia, euforia, mareos y cefalea. Fenitoína. Los signos de toxicidad aguda pueden presentarse con una única toma igual o superior a los 20 mg por kilogramo. Los niveles plasmáticos terapéuticos de esta droga son de 10 a 20 microgramos por mililitro. Y generalmente los pacientes con enfermedad cerebral previa son más propensos a la toxicidad con niveles bajos. En el siguiente cuadro podemos observar que el rango terapéutico de la fenitoína va de los 10 a los 20 microgramos por mililitro. Superado esta concentración aparecen los primeros signos y síntomas que van desde un nistagmo horizontal hasta en concentraciones elevadas a más de 50 microgramos por mililitro puede producir convulsiones y hasta coma. Fenobarbital. Por un lado puede producir intoxicación aguda, el efecto más frecuente al iniciarse el tratamiento es la sedación, en niños puede producir irritabilidad e hipersensibilidad, puede producir tensión arterial baja. Por otro lado tenemos la intoxicación crónica. Puede producir nistagmo, puede producir ataxia y llegar a una insuficiencia renal y hepática. Observamos en el siguiente cuadro que el nivel terapéutico del fenobarbital es de 15 a 25 mg por litro. Una concentración mayor a 25 y menor a 50 puede producir estupor y obnubilación. Una concentración mayor a 50 puede producir el coma con una función renal normal. Y una concentración mayor a 100 mg por litro puede producir el coma profundo con insuficiencia renal e hepática. Carbamazepinas. La intoxicación puede ser aguda o crónica. La primera se manifiesta con estupor o coma, hiperirritabilidad, convulsiones y depresión respiratoria, vértigos e inestabilidad. En la intoxicación crónica se manifiesta con vértigo, ataxia, diplopía y visión borrosa. Ácido valproico. Para efectos terapéuticos, la concentración plasmática del fármaco va de 30 a 100 microgramos por mililitro. Superada esta concentración aparecen los primeros síntomas gastrointestinales como anorexia, náuseas y vómitos. A nivel del sistema nervioso central hay sedación, ataxia y temblor. Hay un aumento de las enzimas hepáticas en el plasma hasta en el 40% de los enfermos y suelen presentarse de manera asintomática durante los primeros meses del tratamiento.
En la intoxicación con benzodiazepinas, la principal manifestación se relaciona con sus efectos sedantes y se caracteriza por somnolencia, déficit de la capacidad de atención y concentración, en ataxia, alteraciones cognitivas, en hipotonía muscular y flacidez. El coma es menos frecuente y se encuentra en intoxicaciones mixtas con otros fármacos que tienen efecto depresor de la conciencia, como barbitúricos, antidepresivos o drogas de abuso. Dejamos un cuadro en forma de resumen donde se detallan tipo de droga, dosis, mecanismo de acción, indicaciones y toxicidad. Buenas tardes, mi nombre es Yelitza Quintero y a continuación explicaré los métodos y técnicas de análisis. Los barbitúricos se pueden identificar mediante reacciones colorimétricas o mediante TLC. Por colorimetría tengo mezclas de reactivos que me generan o color violeta o rojo violeta, mientras que la identificación por TLC puede ser revelado bajo UV o mediante reveladores en solución, que me generan manchas blancas, amarillas, púrpuras, verdes, dependiendo del tipo de indicador que emplee. La detección cuantitativa se puede realizar mediante el método de aspecto fotométrico de absorción UV, empleando como muestra sangre y realizando una curva de calibración con barbital testigo en plasma humano. Para el ácido valproico, la mayoría de los análisis que se realizan sobre muestras biológicas es empleando sangre. Y la identificación se puede hacer a través de cromatografía, varias cromatografías, desde TLC hasta cromatografía intercambio iónico. La cuantificación de la droga se puede realizar por diversos métodos, pero uno de los comunes o que comúnmente se emplean son los métodos espectrofotométricos empleando violeta de genciana. Carbamazepina, la detección cualitativa mediante reacciones colorimétricas, se emplea reactivo de bromo como hipobromito de sodio, se hace reaccionar con la muestra en cloroformo y el resultado debe ser una coloración azul-violeta. La sensibilidad del método es 250 miligramos por litro. La identificación se puede realizar mediante TLC, empleando fases móviles con diferentes mezclas de solvente, el revelado por luz UV, fluorescencia amarilla y permanganato de potasio. Si hay presencia de una mancha, el test es positivo. Puedo hacer una detección cual y cuantitativa a través de un barrido UV, preparando muestras de carbamazepina en metanol, donde estas presentan un máximo de absorción en dos puntos, a dos longitudes de ondas diferentes, a 237 y a 285. Y lo mismo que para las anteriores, yo puedo hacer una cuantificación a través de este método usando soluciones testigos, realizando una curva de calibración en alguno de estos dos puntos de longitudes de onda. Fenitoína. Reacción colorimétrica empleando tres tipos de reactivos: Wicker-Kopanji, coloración violeta; Lieberman, coloración rojo-naranja; nitrato mercurioso, coloración negro. Por TLC, empleando diferentes fases móviles, el revelado con cloruro de mercurio, difenilcarbazona, nos arroja una mancha que nos indica que es positivo el test, y por otro lado, nitrato mercurioso, si notamos la presencia de una mancha negra, es porque hay presencia de fenitoína. Puedo realizar un barrido UV realizando una solución de fenitoína en metanol. Al realizar el barrido, estas soluciones suelen tener dos longitudes de onda de máxima absorción, a 258 y a 264 nanómetros. Las benzodiazepinas se suelen evaluar comúnmente sobre muestras de orinas, y lo que se sugiere es que se hidrolicen para formar benzofenona. Esta es en medio ácido, el hidróxido de sodio y cloroformo. Las benzodiazepinas se pueden evaluar tanto como benzodiazepinas o benzofenonas a través de TLC. El revelado para las benzodiazepinas se puede hacer empleando luz UV o reactivo, y las de benzofenona se puede realizar mediante la reacción de Braxton-Marshall.
Las reacciones de Braxton lo que me hace es formar una base Schiff de color rosado, a excepción del diazepam que da color amarillo. El revelado empleando triclorocético y para MCA nos permiten distinguir las benzofenonas de estas sustancias, como se observan en la siguiente tabla. Pero hay compuestos que no forman benzofenonas por hidrólisis, como los que se presentan a continuación. Las benzodiazepinas se pueden leer mediante V. Para las benzodiazepinas que se evalúan en medio ácido se obtienen dos picos, uno de máxima absorción y uno de mínimo, y son característicos de cada benzodiazepina, como lo pueden observar en los 4 espectros que aparecen en la lámina. Sobre intoxicaciones con antiepilépticos, conseguimos una intoxicación por carbamazepina que se registró en un periodo de 5 años en un hospital de Valencia, España, y se evaluaron historias clínicas de pacientes con valores a 12 microgramos por mililitros de carbamazepina, donde las 6 principales causas de intoxicación fueron el intento de suicidio, semivida biológica aumentada, inicio de terapia, toma intencionada para aliviar síntomas de la enfermedad, prescripción de dosis elevada y disminución del volumen de distribución. Muchas gracias.